Queridos lectores, hoy nos adentramos en una historia que trasciende la música, una historia que combina el arte, la espiritualidad, la fama y la confesión más esperada de uno de los genios más grandes del siglo XX, Carlos Santana. A los 77 años, el legendario guitarrista ha roto su silencio y ha confesado aquello que durante décadas muchos sospechaban, pero que nunca se atrevió a confirmar. Antes de sumergirnos en este viaje lleno de emociones, sonidos y verdades, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y compartir este artículo con todos los amantes de la música y las historias reales que inspiran. Porque lo que estás a punto de leer no es solo un relato sobre un músico icónico, sino una confesión humana, profunda y transformadora que revela el alma detrás del genio de la guitarra. Prepárate para conocer la verdad que Carlos Santana finalmente admitió. Una verdad que cambiará para siempre la manera en que lo recordamos. Hablar de Carlos Santana es hablar de un hombre que no solo tocó la guitarra, sino que convirtió cada nota en una plegaria, cada acorde en una conversación entre el cielo y la tierra. Desde sus humildes comienzos en Autlán de Navarro, Jalisco, hasta los escenarios más grandes del mundo, Santana ha sido mucho más que un músico. Ha sido un buscador de sentido, un alma inquieta que siempre persiguió algo más grande que la fama. Sin embargo, detrás de su éxito y de su luz, había una sombra, una verdad silenciada. Durante años, los rumores circularon entre fans, periodistas y colegas. Algo en Santana parecía esconder un dolor o un secreto, y ahora, a los 77 años, finalmente lo ha confirmado. Pero antes de llegar a esa confesión, es necesario comprender de dónde viene el hombre detrás de la leyenda. Carlos Humberto Santana. Barragán nació el 20 de julio de 1947, en un pequeño pueblo de México, en el seno de una familia humilde, pero profundamente musical. Su padre, José Santana, era violinista en una banda de mariachi, y fue él quien, desde temprano, inculcó en su hijo el amor por la música. El pequeño Carlos observaba con fascinación cómo su padre tocaba durante horas, pero pronto se dio cuenta de que su instrumento no sería el violín, sino la guitarra. A los 8 años, empezó a tocar sus primeras notas en un instrumento prestado, y a los 12 ya acompañaba a su padre en presentaciones locales. Sin embargo, la vida en México no ofrecía grandes oportunidades para un músico con ambiciones tan grandes. Fue entonces cuando la familia decidió emigrar a Tijuana, buscando un futuro mejor. Allí, entre los bares llenos de humo y las calles polvorientas, el joven Santana comenzó a descubrir el blues. Escuchaba obsesivamente a B.B. King, John Lee Hooker y Muddy Waters. Aquellos sonidos, llenos de dolor y alma, lo marcaron para siempre. Cuando escuché el blues por primera vez, sentí que alguien hablaba el idioma de mi corazón. Recordaría más tarde. Ese descubrimiento sería el punto de partida de una carrera que lo llevaría a fusionar mundos: el blues afroamericano, la psicodelia californiana y los ritmos latinos que llevaba en la sangre. El año 1969 cambió todo. Santana, ya establecido en San Francisco, formó su propia banda, Santana Blues Band, que luego se acortaría simplemente a Santana. Su mezcla única de rock, percusión latina y solos místicos cautivó rápidamente a la escena underground. Pero fue su presentación en Woodstock lo que lo convirtió en leyenda. Lo que pocos sabían es que Santana, justo antes de subir al escenario, estaba bajo los efectos del LSD, cortesía del propio Jerry García de Grateful Dead. Sin embargo, lo que podría haber sido un desastre se transformó en un milagro musical. Durante casi una hora, Santana y su banda entregaron una actuación electrizante, con una intensidad espiritual que dejó al público en trance. Sentí que la guitarra no era un instrumento, sino una extensión de mi alma. Dios tocaba a través de mis dedos. Aquel momento marcó el inicio de una era. El álbum Santana, 1969, seguido de Abraxas,
1970. Catapultó al guitarrista a la fama mundial. Canciones como Black Magic Woman, Oye cómo va y Samba pa' ti se convirtieron en himnos generacionales. Pero el éxito, como siempre, trae consigo un precio. Durante los años 70, Santana parecía tenerlo todo: fama, dinero, mujeres, reconocimiento mundial. Pero en lo más profundo, sentía un vacío que nada podía llenar. Mientras el público lo veneraba, él se hundía en una búsqueda interna, tratando de encontrar sentido a su vida. Había noches en las que tocaba frente a miles de personas y, sin embargo, me sentía completamente solo. En entrevistas posteriores, reconoció que el exceso, las drogas y las giras interminables comenzaron a desfigurarlo emocionalmente. Su matrimonio con Deborah King, hija del famoso músico bluesman Saunders King, también empezó a resquebrajarse bajo la presión del estrellato. Durante ese periodo, Santana se acercó a diversas filosofías espirituales. Estudió con Sri Chinmoy, un maestro indio que le enseñó sobre meditación, disciplina interior y desapego del ego. Cambió su estilo de vida, dejó las drogas y comenzó a incorporar mensajes de paz y amor en su música. Sin embargo, incluso entonces, seguía sin poder enfrentar una verdad que lo perseguía desde la juventud, un secreto que lo acompañaba cada vez que subía al escenario. Carlos Santana confesó años más tarde, en una entrevista desgarradora, que cuando era niño fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia. Durante décadas, había guardado ese trauma en silencio, escondido tras los acordes y la sonrisa del artista iluminado. Por muchos años cargué con una oscuridad que no sabía cómo nombrar. La música fue mi refugio, mi manera de sobrevivir. Esa experiencia, admitió, moldeó gran parte de su sensibilidad artística y su conexión espiritual con la música. La guitarra se convirtió en su voz, su refugio, su modo de sanar. La confesión fue devastadora para sus seguidores, pero también profundamente humana. Santana no hablaba desde el dolor, sino desde la liberación. No quiero ser recordado solo como un guitarrista. Quiero ser recordado como alguien que transformó su dolor en luz. A finales de los 90, cuando muchos creían que su carrera había llegado a su fin, Carlos Santana sorprendió al mundo con el álbum Supernatural, 1999, una fusión moderna que reunió a artistas como Rob Thomas, Lauryn Hill, Eric Clapton y Maná. El disco vendió más de 30 millones de copias y ganó 9 premios Grammy, devolviéndole al músico el trono que muchos pensaban perdido. Pero para él, ese éxito no fue casualidad. Supernatural fue un regalo divino. Yo solo fui el canal. Durante ese periodo, Santana hablaba abiertamente de su conexión con lo sagrado. Decía que cada nota que tocaba era una oración y que la verdadera música no venía de los dedos, sino del alma. Sin embargo, todavía había una verdad más profunda que guardaba, algo que el mundo apenas comenzaba a sospechar. Una revelación que explicaría todo: su espiritualidad, su dolor, su genialidad. En los últimos años, Santana se ha mostrado más reflexivo, más humano. En entrevistas suele hablar de la muerte, de Dios, del propósito y del perdón. En una conversación con una cadena latina confesó: «He pasado por el fuego. He visto la oscuridad y también la luz. Ahora entiendo que todo lo que viví fue parte de mi destino. Pero hay algo que todavía no he dicho. Algo que durante años me negué a aceptar». Los periodistas se quedaron en silencio. El guitarrista miró a la cámara, respiró profundo y añadió: «Durante toda mi vida, la gente pensó que mi don venía del talento, pero en realidad venía del dolor. Mi música no nació del éxito, sino de las heridas que no podía expresar». Esa frase fue el inicio de la confesión que sacudiría al mundo entero. La confesión de Carlos Santana no fue un acto impulsivo ni una maniobra mediática. Fue el resultado de una vida entera de introspección, culpa, redención y búsqueda espiritual. A los 77 años,
El guitarrista sintió que ya no podía cargar más con lo que él mismo llamaba la sombra detrás del sonido. Durante décadas, el mundo lo había venerado por su virtuosismo, su conexión casi divina con la música y su energía mística en el escenario. Pero lo que pocos sabían es que cada nota, cada solo, cada improvisación era una plegaria, un grito silencioso, un intento desesperado por reconciliarse con un pasado que nunca le permitió descansar del todo. Tocar la guitarra era mi terapia. Cada concierto era una sesión de sanación. Pero nadie lo entendía. Mientras la gente bailaba, yo estaba exorcizando mis demonios. Esa confesión, pronunciada en voz baja durante una entrevista reciente, marcó el inicio de una nueva etapa. El Santana más humano. El hombre que decidió desnudar su alma frente al mundo. Carlos Santana contó que, después de revelar públicamente que había sido víctima de abuso cuando era niño, muchas personas lo contactaron para agradecerle su valentía. Lo que no todos comprendieron fue que aquella herida no se cerró simplemente con el acto de hablar. Durante años, siguió luchando contra la rabia, la vergüenza y la tristeza. Me tomó medio siglo entender que no era mi culpa, que no tenía que seguir cargando con esa vergüenza. Pero el alma necesita tiempo, y a veces una vida entera para perdonar. La música, una vez más, fue su refugio. Santana explicó que muchas de sus canciones nacieron directamente de sus noches más oscuras. Europa, por ejemplo, ese himno instrumental que parece llorar desde la primera nota, fue escrita durante un momento de profunda desesperación personal. No tenía palabras para describir mi dolor, así que dejé que hablara la guitarra. Esa sinceridad brutal con la que hablaba impactó a millones. El público, acostumbrado a ver en él un símbolo de luz y esperanza, descubrió que detrás de esa luz había una tormenta constante. Desde joven, Santana había sentido una conexión con lo espiritual, pero no dentro de una religión específica. En su adolescencia, rezaba, pero también dudaba. Quería entender por qué Dios había permitido que sufriera tanto. Esa pregunta lo acompañó durante décadas y lo llevó a explorar múltiples caminos. El cristianismo, el hinduismo, el budismo e incluso el misticismo chamánico de sus raíces mexicanas. Entendí que Dios no está en los templos ni en los libros. Está en la música, en la vibración, en el sonido del alma. Durante una de sus giras en los años 80, Santana viajó a la India, donde conoció a varios maestros espirituales. Allí aprendió el valor del silencio y la meditación, pero también descubrió que su don musical era un canal de energía divina. Decía que antes de cada concierto meditaba y pedía a Dios que su guitarra hablara por él. Esa práctica se volvió su ritual secreto, su modo de conectar con lo trascendente. Yo no toco para entretener, yo toco para despertar el espíritu dormido en la gente. Esa frase, pronunciada muchas veces a lo largo de su carrera, hoy cobra un nuevo sentido. Cada nota era una forma de liberarse, cada solo una oración para sanar lo que había sido roto en su interior. A lo largo de su vida, Carlos Santana fue conocido por ser un hombre apasionado, romántico y a veces impulsivo. Se casó 2 veces, primero con Deborah King, su compañera durante más de 3 décadas, y luego, en 2010, con Cindy Blackman, la brillante baterista de jazz que compartía con él el amor por la música y la espiritualidad. Pero detrás de esas relaciones, Santana reconoció haber cometido errores. Creí que el amor era posesión, que el otro venía a llenar mis vacíos. Pero el verdadero amor es libertad, y eso lo aprendí tarde. Durante años, su matrimonio con Deborah estuvo marcado por los altibajos de la fama, las giras, los rumores y las tentaciones. En su autobiografía de Universal Tone, Santana admitió haber sido infiel y que esas experiencias lo dejaron vacío por dentro. Cuando finalmente se divorciaron, él cayó en una profunda crisis espiritual y emocional. Perder a Deborah fue como perder una parte de mí. Ella fue mi equilibrio cuando mi vida era un caos. Su segundo matrimonio con Cindy Blackman, en cambio, llegó en un momento de madurez.
Cindy no solo era una artista excepcional, sino también una compañera espiritual. Con ella, Santana experimentó un tipo de amor diferente, más consciente, más profundo. Pero incluso en esa nueva etapa, seguía sintiendo el peso de su secreto no revelado. En una entrevista íntima concedida a finales de 2024, Carlos Santana decidió hablar abiertamente sobre lo que el público había intuido durante años. Con voz serena confesó: «Durante toda mi vida he buscado la luz fuera de mí, pero la verdad es que esa luz siempre estuvo dentro, y yo la oculté por miedo. El dolor de mi infancia no solo me marcó, también me dio mi don. La gente me pregunta cómo hago para tocar así, y la respuesta es simple: toco desde mis heridas». Esa frase fue como una revelación, lo que muchos habían sospechado, que la fuerza mística de su música provenía de una fuente de sufrimiento. Finalmente fue confirmado. Santana había transformado el trauma en belleza, la oscuridad en esperanza. No hay arte sin dolor. Lo importante no es sufrir, sino trascenderlo. Cada nota que toco es un acto de perdón. Durante esa misma conversación, Santana añadió algo que conmovió profundamente a los oyentes. He pasado la vida tocando para sanar a los demás, pero recién ahora entiendo que, en realidad, estaba intentando sanar a ese niño que fui. Después de su confesión pública, Carlos Santana se retiró temporalmente de los escenarios para dedicarse a la introspección. Pasó meses en silencio, escribiendo, meditando y conectándose con su familia. Comenzó a visitar centros comunitarios donde compartía su historia con jóvenes víctimas de abuso, hablándoles no como una estrella, sino como alguien que sobrevivió. La música salvó mi vida. Si puedo usarla para salvar a alguien más, entonces mi dolor tuvo un propósito. Aquella humildad sorprendió a muchos. Santana, el mismo que había tocado con los más grandes, de Clapton a Pavarotti, ahora se sentaba con adolescentes en riesgo, enseñándoles a canalizar su rabia a través de la música. En una charla en Los Ángeles, dijo: «No necesitamos más armas, necesitamos más guitarras. La música puede cambiar la energía del mundo». Su mensaje trascendió la fama. En lugar de buscar reconocimiento, Santana parecía buscar redención. Por primera vez en su vida, hablaba sin miedo, sin máscaras, sin acordes que ocultaran sus lágrimas. Muchos críticos comenzaron a reinterpretar su obra a la luz de sus revelaciones. Canciones como Samba Patty, While My Guitar Gently Weeps, su colaboración con George Harrison y Corazón Espinado con Maná cobraron nuevos significados. Los fans entendieron que esas composiciones no eran simples piezas musicales, sino fragmentos de su historia emocional. Cada una narraba un capítulo distinto de su lucha interna. En particular, Samba Patty, una melodía sin letra, se convirtió en el símbolo de su filosofía artística. Expresar con la guitarra lo que las palabras no podían decir. Esa canción la escribí para mí mismo. Es mi conversación con Dios, y es que, en el fondo, la confesión de Santana no fue una rendición, sino una revelación mística. El reconocimiento de que el dolor, cuando se transforma, se convierte en arte, y el arte, cuando se comparte, se convierte en amor. Hoy, a los 77 años, Carlos Santana ya no busca premios ni aplausos, busca trascendencia. En sus conciertos más recientes, dedica largos momentos a hablar con el público sobre la importancia del amor, la empatía y la sanación interior. La gente viene a mis conciertos a escuchar música, pero si se van sintiendo un poco más cerca de Dios, entonces mi misión está cumplida. Sus palabras resuenan como una oración colectiva. El público ya no ve solo al guitarrista virtuoso, sino al ser humano que convirtió su dolor en una sinfonía universal. Santana, finalmente, ha hecho las paces con su historia, y al hacerlo, ha inspirado a millones a mirar dentro de sí mismos, a transformar sus propias heridas en fuerza. Cuando un artista alcanza los 77 años, muchos imaginan que ha dicho todo lo que tenía que decir.
Pero en el caso de Carlos Santana, el ocaso de la vida no ha significado silencio, sino transformación. Su reciente confesión, ese reconocimiento de lo que por décadas había guardado en lo más profundo de su alma, no fue un punto final, sino un nuevo comienzo. Desde que compartió su verdad, Santana ha hablado no como una leyenda, sino como un hombre libre, libre del miedo, libre del pasado, libre del peso de fingir que todo estaba bien. Esa libertad se refleja en su forma de tocar, en su mirada, en su sonrisa. Quienes lo han visto en persona en los últimos conciertos, aseguran que jamás lo habían visto tan luminoso. Cuando vives en la verdad, ya no hay sombras, dijo en una entrevista reciente. Y cuando dejas que tu corazón se exprese sin miedo, hasta las cicatrices se vuelven luz. Carlos Santana comprendió que su historia tenía un propósito más grande que él mismo. Por eso, después de su revelación, fundó una serie de talleres y retiros espirituales dedicados a enseñar cómo sanar a través de la música. No se trata de clases de guitarra ni de teoría musical. En sus propias palabras, no enseño acordes, enseño vibraciones, enseño a escuchar la energía del alma. En esos encuentros, Santana reúne a jóvenes artistas, víctimas de violencia o personas que simplemente buscan un nuevo rumbo en la vida. Los invita a cerrar los ojos, respirar y dejar que el sonido fluya sin juicio ni técnica. Es un proceso de catarsis emocional, donde la música se convierte en medicina. Los asistentes relatan que verlo tocar en ese contexto es una experiencia casi espiritual. No hay escenarios ni luces, solo él, su guitarra y el silencio. Un silencio que él llena con notas que parecen venir del mismo universo. Cuando Santana toca, se siente como si el tiempo se detuviera. Dijo una joven participante mexicana, no hay palabras, pero entiendes todo. De este modo, el guitarrista de Woodstock se ha transformado en un guía espiritual, un sanador que usa la vibración del sonido como puente entre el dolor humano y la paz interior. Carlos Santana siempre habló de Dios, pero no del Dios que impone miedo o castigo, sino del Dios que vibra en cada ser vivo, que se expresa a través del amor y la creación. Después de su confesión, esa conexión se hizo aún más profunda. En su hogar en Las Vegas, convirtió una habitación entera en un espacio de meditación. Allí pasa horas tocando notas suaves, repitiendo mantras, o simplemente observando el atardecer mientras agradece. He pasado la vida buscando a Dios en los libros, en los templos, en las canciones. Y al final descubrí que Dios siempre estuvo dentro de mí, esperando que yo lo escuchara. Su espiritualidad no es dogmática, sino universal. Habla de una fuerza amorosa que trasciende religiones y fronteras, la misma fuerza que, según él, inspira toda música verdadera. Por eso, insiste en que el sonido puede cambiar la energía del mundo. Si todos tocáramos un instrumento, habría menos guerras, dice. Cuando alguien toca con el alma, deja de juzgar, deja de odiar. Solo siente. Ese mensaje ha resonado en todo el planeta. Miles de personas acuden a sus charlas y conciertos, no solo para escucharlo, sino para sentir esa energía que parece limpiar el alma. El amor ha sido otra de las grandes lecciones en la vida de Santana. Después de su divorcio, y pese al dolor que le causó, aprendió que amar no significa poseer, que el amor verdadero no se mide por el tiempo que se comparte, sino por la libertad que se otorga. Su relación con Cindy Blackman, su actual esposa, ha sido una manifestación de esa nueva visión. En múltiples entrevistas, él ha descrito su matrimonio como una alianza espiritual más que una unión tradicional. Cindy comparte su fe en la energía, en el poder de la música, en la necesidad de sanar el alma antes de pretender cambiar el mundo. Cindy no es solo mi esposa, es mi espejo. Me muestra quién soy y quién debo seguir siendo. Ambos trabajan juntos en proyectos humanitarios, apoyando fundaciones que brindan educación musical a niños en comunidades desfavorecidas de México, Estados Unidos y Sudamérica. Para Santana, el amor es ahora sinónimo de servicio.
Amar, para él, significa contribuir a la sanación colectiva del planeta. No vine al mundo a ser famoso, vine a ser útil. Si mi música no sana, no sirve. A lo largo de su vida, Carlos Santana ha ganado más de 10 premios Grammy, ha vendido millones de discos y ha sido incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero al preguntarle qué considera su mayor logro, responde sin dudar: mi mayor premio es haber sobrevivido. No lo dice con orgullo, sino con gratitud. Cada obstáculo, cada lágrima, cada caída, fueron parte de un proceso que lo llevó a convertirse en un símbolo de resiliencia. En sus propias palabras: he caído muchas veces, pero cada vez que me levanté, toqué una nota más pura. Su historia es hoy una fuente de inspiración no solo para músicos, sino para cualquiera que haya sentido dolor. En un mundo donde la fama suele ser sinónimo de superficialidad, Santana demuestra que la verdadera grandeza no está en los aplausos, sino en la autenticidad. En los últimos años, Santana ha dedicado gran parte de su tiempo a hablar con jóvenes artistas. Les dice que no busquen la fama, sino la verdad. La música no es un negocio, es un llamado. Si tocas por dinero, morirás vacío. Si tocas por amor, vivirás eternamente. Les enseña que el verdadero éxito no se mide por cifras, sino por la capacidad de conectar con los demás. También los advierte sobre los peligros del ego, las adicciones y el vacío emocional que la industria musical puede generar. En cada palabra suya se percibe la voz de un hombre que ya lo perdió todo y lo recuperó multiplicado, no en fortuna, sino en sabiduría. La fama te puede dar un micrófono, pero solo la verdad le da sentido a tus palabras. En una reciente charla en Guadalajara, frente a un pequeño grupo de seguidores, Santana volvió a tocar el tema que por tanto tiempo había ocultado. Dijo algo que estremeció a los presentes. Toda mi vida creí que tenía que ser fuerte, pero la fortaleza real no está en esconder el dolor, sino en mostrarlo sin vergüenza. Hoy ya no me avergüenzo de nada, ni de lo que viví, ni de lo que sentí, porque gracias a eso, soy quien soy. Y entonces tomó su guitarra, cerró los ojos y empezó a tocar. No fue un tema conocido, era una melodía improvisada, suave, casi etérea. Mientras los acordes flotaban en el aire, muchos comenzaron a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Esa fue su verdadera confesión, una canción sin nombre, un acto de pureza absoluta. Después de ese momento, quedó claro que Carlos Santana ya no es solo un músico legendario. Es un símbolo de lo que significa sanar, perdonar y transformar el dolor en arte. A través de su viaje, nos enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo, que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de luz. Si mi historia sirve para que alguien más deje de sufrir, entonces todo valió la pena. Hoy, Santana vive rodeado de su familia, de su esposa, de su guitarra, y de una paz que tardó toda una vida en encontrar. A veces, en sus redes sociales, comparte mensajes de gratitud, frases breves pero cargadas de sabiduría. Ama más, teme menos, toca con el alma, vive con propósito. Palabras simples, pero capaces de resumir una vida extraordinaria. La historia de Carlos Santana no termina con una despedida, sino con un eco. Cada nota que tocó, cada lágrima que derramó, sigue resonando en el corazón de millones de personas. Su música se ha convertido en una oración universal, una vibración que trasciende el tiempo, las fronteras y los idiomas. Hoy, cuando alguien escucha Samba Pa' Ti o Black Magic Woman, ya no escucha solo a un guitarrista virtuoso, sino al alma de un hombre que aprendió a convertir el sufrimiento en amor. Su vida es una lección viva. La oscuridad no destruye la luz, la define. Y así, el niño herido de Tijuana se transformó en un sabio del sonido, en un místico del siglo XXI, en un mensajero del perdón. Querido lector, si has llegado hasta aquí, habrás sentido lo mismo que millones de personas que alguna vez escucharon a Carlos Santana.
Esa vibración que toca el alma, que te hace recordar que la vida, con todo su dolor, sigue siendo un milagro. Santana nos enseña que la verdad libera, que la música cura y que el amor todo lo transforma. En un mundo lleno de ruido, su ejemplo nos invita a detenernos, a respirar y a preguntarnos, ¿estamos viviendo con el corazón abierto o seguimos escondidos detrás del miedo? Si la historia de Santana te inspiró, comparte este mensaje. Suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y comparte este artículo con alguien que necesite esperanza. Cada clic, cada comentario, es una chispa más que mantiene viva la llama de la verdad y la sanación. Porque como dijo el propio Santana, cuando compartes tu luz, el mundo entero se ilumina. Así que no lo dudes. Suscríbete, comenta, comparte y únete a esta comunidad que cree en el poder del arte, la compasión y la autenticidad. Y recuerda siempre, el alma no envejece, solo evoluciona. Carlos Santana lo demostró. Incluso a los 77 años, todavía hay verdades que pueden cambiar el mundo.